Señores, continuamos aquí en su espacio. Levántate, Nueva York. Hoy estamos de lujo. Tenemos nuestro primer diálogo matutino con un invitado muy especial que llega desde la República Dominicana. Él es abogado, tiene una maestría en planificación y gestión municipal, fue directivo de la Federación Dominicana de Municipios, FEDOMU, fue alcalde de Salcedo y es en este momento asesor del Poder Ejecutivo en asuntos municipales. También es un político dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Le damos la bienvenida al licenciado Elido Pérez. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes y una sorpresa. Tú dijiste lo más importante. Agradabilísima. ¿Qué es amigo de él? Amigo. ¿Qué es cuñado de Oscar Pérez? Parientes. Yo, increíble que tuve esa sorpresa tan agradable. Saludo a Nueva York, saludo a nuestros coterráneos, a nuestros compatriotas y a todo aquel que pueda interesarle este magnífico espacio que ustedes realizan. Cuéntenos, siempre se ha hablado de que una centralización en la República Dominicana del Poder Ejecutivo, del gobierno, del presidente. Los municipios siempre han querido tener cierta independencia. Usted, que es experto en esa área, ¿es viable o se está trabajando en ese sentido en este momento? Sí, la tendencia, la cultura de administración centralizada, que ha sido por años el mayor obstáculo para que los pueblos puedan tener su desarrollo. Porque hay dos niveles de gobierno, el gobierno central y el gobierno local. En República Dominicana, contrario a otros países que hay un gobierno intermedio, nosotros no lo tenemos. El gobierno que está más cerca de la gente es el gobierno local. Y ese gobierno local precisa de mayores recursos y competencias y atribuciones, que es en lo que consiste el proceso de descentralización. Ha habido progresos con la gestión del presidente Luis Abinader, que se le denomina en el argot y en la jerga de la municipalidad dominicana el presidente municipalista, porque Luis cree en los municipios, incluso comenzó a tomar medidas como ayudar en el 20 con el salario 13, que todos los diciembre tú veías los alcaldes y alcaldesas camino al Congreso haciendo leyes para que le autorizaran préstamos. El presidente asumió el salario 13 y le dijo a los municipios: de ahora en adelante ustedes van a pagar su propio, y se acabó eso. Y fue haciendo compromisos de mejorar las transferencias, porque en el 2013 se aprobó la ley 166-03, que buscaba que se le transfiriese de manera progresiva a los municipios un 10% del presupuesto nacional. Eso nunca se cumplió, menos con los gobiernos del PLD, que no creen en la descentralización. El presidente año tras año se ha ido comprometiendo a mejorar sus transferencias y ha hecho erogaciones especiales, como la que hizo para el 2022, 4.000 millones de pesos a través de la Liga Municipal Dominicana, para que los ayuntamientos tuviesen obras específicas, aceras, contenes, cementerios, mercados, etcétera. Y vamos progresando. Y para concluir esta pregunta, que si me dejan a mí, esa es mi pasión, se creó, en la Constitución del 2010 mandaba que se comenzase a trabajar el proceso por la descentralización. Pero el gobierno del PLD, como no creen en eso, no le hicieron caso. Fue en diciembre del 2022 que se emitió el decreto creando el Gabinete por la Descentralización. Ahí está Hacienda, FEDOMU, la Liga, Presupuesto y otras entidades que están trabajando para identificar mecanismos y vías de advenimiento para que se les puedan transferir competencias. En ciudades como Nueva York, la policía, la educación, los bomberos lo maneja el mayor, el city hall, lo maneja el ayuntamiento, el gobierno municipal. Exactamente. Nosotros aspiramos a que con el tiempo podamos tener ese gobierno próximo a la gente, con mayores capacidades, mejor disponibilidad económica, y que podamos tener entonces que las comunidades puedan tener servicios adecuados y que haya unos ayuntamientos holgados. O sea,
Cuando tú decías que no hay gobiernos intermedios, en República Dominicana lo hay, que es el gobernador. No, pero el gobernador... Exacto, eso es lo que yo me refiero. Formalmente existe la gobernación, pero no tiene prácticamente ningún tipo de función. No, la gobernación no es, en primer lugar, no es una elección, es una designación, no tiene, es más, para decírtelo en buen dominicano, los gobernadores fueron creados en aquella ocasión para que el gobernante tuviera a alguien que dirigiese el caliezaje, alguien que le informara los chismecitos y qué está haciendo, pero no hay una función que pudiésemos decir que vaya dirigida a lograr que las políticas públicas que sean impulsadas desde el Estado, del gobierno central, encuentren eco. Sí, porque a eso es lo que yo me refiero. Que los gobernadores son los representantes del Poder Ejecutivo de cada provincia. Sí, no, pero lo que son dos aspectos. Primero, no lo nombra el pueblo, lo nombra el gobierno. A pesar de que tenemos una división geográfica parecida a los Estados Unidos. O sea, supuestamente la principal figura ejecutiva desde el punto de vista de la Constitución es el gobernador. A la provincia debería asignársele un presupuesto y de ahí en adelante. Y la pregunta es la siguiente: ¿en qué dirección va todo este movimiento de descentralización? ¿En incrementar el poder de las provincias o simplemente o directamente los gobiernos locales de las alcaldías? Los gobiernos locales. Aunque hay un instrumento que se está fortaleciendo, son los consejos provinciales de desarrollo. El Ministerio de Planificación y Desarrollo impulsa la creación de mecanismos participativos y que sean las provincias, basado en un protocolo de quiénes son los que conforman el Consejo Provincial, la gobernación provincial, los diputados, si son más de uno, el senador, representantes de la sociedad civil, representantes de las sectoriales, crean un mecanismo de consulta y de participación donde las provincias deciden cuáles son sus obras prioritarias, de manera que las obras que se realicen o se incluyan en el presupuesto no sea por el antojo de un contratista, de un político, de un tecnócrata, sino que sea la comunidad provincial que diga: nuestras necesidades son el acueducto de tal o cual municipio, la vía de comunicación tal, el hospital tal, y entonces esas obras consensuadas por ese Consejo Provincial de Desarrollo suben y pueden entonces gozar de ese filtro participativo para ser incluido en el presupuesto de la nación. Vemos como que esas posiciones que usted acaba de mencionar, siempre se ha visto como que es una parte de una burocracia, pero en algunas ocasiones se ha hablado sobre la independencia de los municipios económicamente. Autonomía. Autonomía, una independencia económica, una autonomía, porque si dependen económicamente del gobierno central, automáticamente no pueden hacer las cosas que requieren, aunque sí se ha hablado en el sentido de que todas las provincias, todos los municipios, algunos estarían en desventaja, porque no son tan productivos económicamente como otros casos, pero ¿se puede lograr eso? Sí, sumamente posible. Incluso hay en el espíritu de un anteproyecto de ley de organización municipal que se está discutiendo, se plantea incluso que los ingresos a transferirse, que haya otros criterios, que no solo sea el de población. Ahora se transfiere conforme al criterio de población que tenga cada municipio. Pero no es lo mismo un poblador de una provincia del sur pobre que un poblador del Distrito Nacional. En primer lugar, la diferencia es clara incluso hasta en la capacidad de recaudación. Las fuentes para recaudar en un municipio desarrollado, entiéndase La Vega, Santiago, San Francisco, La Romana, San Cristóbal, San Juan de la Maguana, La Altagracia, los municipios de la provincia del Gran Santo Domingo, tienen una capacidad de recaudación, tienen fuentes, posibilidades más altas que municipios que no tienen ni desarrollo comercial. Entonces, hay que establecer algunos criterios. Se está discutiendo que conforme al lugar que ocupen en el mapa de pobreza, puedan serle transferidos fondos especiales.
y así en misma la distribución de los fondos. La ley 17607 establece la forma de distribución de los recursos, 25% para personal, hasta el 40% para infraestructura, pero resulta que los municipios grandes, las infraestructuras se las hace el gobierno central, lo que necesitan es servicios, entonces más que el 25% podrían necesitar mayores partidas para dedicarla a eficientizar los servicios que ofrecen a la población. Pero el caso Calamar. Oye, que rápido cruzar. No, porque es dentro del mismo tema. Hay un programa por ahí que no voy a decir su nombre que dice Transición Dramática. Okay. El caso Calamar revela la influencia nociva que puede tener el gobierno central sobre todo lo que es la economía nacional, porque si hubiera mayor división, descentralización de los recursos, eso no hubiera pasado, porque hubieran habido voces que no se benefician y dicen un momento, eso no puede pasar. Que una de las cosas que sorprende en el caso Calamar es que tantas instituciones del Estado participaran sin que ninguna de ellas, especialmente aquellas que con funciones fiscalizadoras, sea el Congreso, sea la Cámara de Cuentas, el sistema bancario, nadie levantó la voz. Entonces, una de las cosas que, por lo menos aquí en la experiencia en los Estados Unidos, es que la descentralización de la toma de decisiones, de la distribución del presupuesto, conlleva que haya grupos políticos, los estados en contra del gobierno federal, los municipios en contra del gobierno, de los gobiernos estatales y del federal. Pero ¿cómo es que se va a distribuir? Y cada quien tiene una función fiscalizadora. Esta República Dominicana, viendo frente a este caso Calamar, la necesidad de conllevar, o sea, se está combinando de ambas necesidades, lucha contra la corrupción y la necesidad de la descentralización del presupuesto. Interesante planteamiento, muy interesante. Yo espero que tengamos tiempo en el programa para poder referirnos a las diversas especies marinas que están en la palestra. Pero sí quiero, para responder en la dirección que tú propones, decirte que una de nuestras debilidades institucionales son el incumplimiento por los organismos que el Estado ha creado para ser entes de fiscalización. Por ejemplo, esa veeduría necesaria, porque se trata de que hay entidades que administran fondos públicos y en tal sentido esos fondos tienen que ser monitoreados, tienen que ser cuidados. Y yo quiero comenzar por el nivel del que estamos hablando. En las juntas de distritos, o sea, la municipalidad en República Dominicana, tenemos 393 municipalidades, 158 municipios y 235 distritos municipales. En el distrito municipal, el regidor se llama vocal. Y la función principal de un vocal en el distrito municipal es de fiscalizar. Fiscalizar el uso y destino, eficiencia y cumplimiento del presupuesto de ese distrito municipal. Igual en los regidores. Los regidores, su función, además de la vocación o el rol de legislar, entre comillas, para la municipalidad a través de ordenanzas y resoluciones, es fiscalizar. ¿Fiscalizar qué? El presupuesto que le aprobamos al alcalde o alcaldesa, el regidor tiene que darle seguimiento día a día a que ese presupuesto se ejecute conforme fue aprobado. 3. En el Congreso Nacional, Senado de la República y diputados, una de sus funciones es fiscalizar. Y en esos niveles tenemos serias debilidades, porque muy rara vez tú ves a esos entes creando, trabajando conforme a ese rol tan importante, que si se cumpliere, los escándalos van a disminuir, porque si hay regidores que se paran en dos patas, no importa a qué bancada pertenezcan, conforme a cumplir con el rol que le corresponde, el alcalde o alcaldesa va a tener que ceñirse a lo que la ley le manda. Ha habido un contubernio histórico donde uno y otro se manejan y dejan que las cosas pasen como ha ocurrido. El presupuesto de la nación, las ejecuciones de obras,
y de pronto el calamar es un animal que puede ser hasta del tamaño de una vaca, me han dicho, grande, sí. Pero yo creo que debemos estar muy cerca de que aparezca el caso ballena, porque vamos a ver qué tan dispuestos estamos. Hemos llegado a este extremo de desorden, de incumplimiento, de pillaje, de robo, por la impunidad, porque dejémoslo así. Y por eso tú ves gente que están en política que saltan con disparate, como la ex vicepresidenta de la República, que como si estuviésemos en guerra, dice que se reúnen 4. ¿Y por qué tienen que reunirse 4 líderes cuando están los poderes del Estado? Y lo que hay que llamar es que cada poder del Estado cumpla con su misión. Eso es todo. Nosotros necesitamos fortalecer las instituciones, la democracia, consolidarla y que se creen las condiciones generales para que seamos un país, una nación con un Estado de Derecho bien fuerte y que no haya sobresaltos ni incertidumbre. Pero no es el control del Ejecutivo sobre la ejecución del presupuesto el que conlleva a que todas las instituciones que están formadas por hombres sean débiles, porque si yo soy alcalde de tal sitio y yo quiero que se haga una obra en la que yo me voy a beneficiar personalmente, eso no depende ni siquiera del gobierno provincial, depende de la ejecutoria del COSI, como tú dijiste. Las ejecutorias de obras, que es la principal fuente de enriquecimiento de todo lo que quieren acercarse al presupuesto del Estado, depende de la voluntad del Ejecutivo. Por eso... Entonces, no es la concentración del presupuesto en la mano del Ejecutivo la razón principal del alto nivel de corrupción que nosotros tenemos. Sí, es uno de los factores. Exacto, uno de los factores. Es uno, porque es muy complejo. El tema es muy complejo y no pudiésemos solo decir, pero yo quiero establecerte que lo que más hace falta es que nosotros fortalezcamos las instituciones, que el sistema de partidos funcione, que podamos tener partidos políticos conscientes de lo que procuramos, que haya una agenda común hacia donde nos vamos a dirigir, y entonces tenemos que evitar el sobresalto, que la Cámara de Cuentas yo la ponga a mi imagen y semejanza, que la Suprema Corte de Justicia sea a imagen y semejanza de mis intereses. ¿Qué fue lo que hizo Leonel Fernández? El doctor Leonel Fernández prostituyó el Estado. Lo prostituyó de tal forma que trabajó para que un miembro del Comité Central del PLD fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia. Que trabajó y descaradamente para que Radamés Jiménez fuera Procurador General de la República. Que trabajó para, ya dije, Mariano Germán. Y así en cada una de las instituciones, la Cámara de Cuentas, el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral. Roberto Rosario, presidente. Leonel prostituyó de tal forma que ellos se creyeron y el PLD se creyó que el Estado le correspondía, le pertenecía. Y eso que estamos viviendo hoy es precisamente porque las instituciones, el Estado se cualquierizó. No pensamos en el futuro, pensamos en la inmediatez. Y un país no avanza solo pensando en la inmediatez, sino planifica a futuro. Y la planificación a futuro tiene solidez, tiene fundamento, cuando tú haces la planificación basada en criterios éticos, de transparencia, no de enriquecimiento, no de crear. Y yo estoy optimista con la señal que el presidente Luis Abinader dio. Por primera vez un presidente de la historia dominicana se desprende de una franja de poder y dice: el Ministerio Público tiene que ser independiente, porque de la única manera que es creíble el ejercicio para combatir la corrupción y la impunidad, y tenemos un Ministerio Público independiente. Y gracias a Dios que apareció mi compueblana y amiga Miriam Germán, una mujer extraordinaria que humilló a Danilo Medina y Jean Alain, o pretendieron humillar, pretendieron humillar. Y la acusaron ahí de que un hijo lo usaba de testaferro para una propiedad, para una villa en San José de Ocoa. Y yo voy a decir, voy a hablar de un tema muy íntimo, pero la gente debe saber. Ese testaferro a que se refería Jean Alain es un hijo especial de Miriam, autista, y heredó esa casita, y ellos pretendieron descalificarla
¿no? Pero ¿qué va? Dios, la justicia divina es grande. Posteriormente, por efecto no de la retaliación, sino del mérito acumulado de esta mujer extraordinaria, se erige Procuradora General de la República y todavía nos da lecciones cuando Francisco Javier García acusó a Antoliano Peralta de ser el mensajero, porque el Ministerio Público es el brazo armado político del PRM y de Luis Abinader, y que el Antoliano es el mensajero ante la Procuraduría. Bueno, la Procuraduría, la jefa de ese estamento es Miriam Germán, y Miriam le responde a una solicitud que hace Antoliano, que se refiere y le dice: la última vez que usted y yo nos reunimos fueron nuestros equipos a propósito de que usted presentó el proyecto de ley de crear el Ministerio de Justicia. Y la respuesta brillante de decirle: en lo otro, y refiere a Francisco Javier García, no me inmiscuyo porque eso es un tema político que no es de mi interés. Licenciado, ¿usted cree, hablando ya a propósito de este caso, que la República Dominicana verá en los próximos meses estos acusados de corrupción con una sentencia condenatoria? No hay manera de que haya escapatoria. O sea, las evidencias que se han dado a conocer a propósito de la formalización de la acusación por parte del Ministerio Público, así lo demuestran, que un chofer de Mimilo retirara 1.000 millones del Banco Central, punto, y gracias a la figura del Código Procesal Penal de la delación premiada, que ha facilitado tener informaciones contundentes, que va a ser irrebatible en el tribunal las pruebas que se han aportado. Y es lo que el país demanda. Aquí no queremos acusación. Y por suerte, querido hermano, que ya se está recuperando del dinero que se ha robado. Ya vamos casi por 6.000 millones de pesos. Pero mire, le dice aquí Enrique Vázquez, Élido está diciendo la verdad. Leonel y Danilo vendieron la justicia. Dice además: Miriam Germán es el alma de la patria. Gracias a ella se ha levantado la dignidad de la justicia. Continúe usted. Hay varios aspectos que a mí me preocupan de todo esto. Primero, es que todo esto depende de que Luis Abinader sea presidente por eternidad y que la procuradora sea procuradora por eternidad. Porque cuando esas personas salgan de ahí, aparentemente todo esto se va a caer. Porque van a llegar otras personas. No hay una institución sobre la que se sostenga la independencia del gobierno de la justicia. Pero otra cosa también que me preocupa a mí. A partir de todo lo que yo he oído, yo no he leído el expediente. Todo eso emana de una orden que da el entonces presidente de la República, Danilo Medina, de que vayan a buscar los cuartos de la reelección. Vayan a buscar los cuartos de la reelección. O los cuartos de la campaña. Los cuartos de la campaña. Pero esto yo lo veo como que nosotros estamos metiendo preso toda la organización de Al Capone, pero Al Capone está suelto. O sea, la pregunta es la siguiente: si esto no es político, ¿por qué Danilo Medina no está preso? En primer lugar, es una pregunta que no está al alcance de mío, sino sería de Jenny Berenice y compañía. Yo lo que sí quiero decir, en primer lugar, para ir por tus temores, es nosotros en los medios de comunicación, en las academias, en las aulas, en los partidos políticos, tenemos que fortalecer las instituciones. Que la institución del imperio de la ley, una institución, la equidad, la igualdad ante la ley, que no importa que sea Luis o sea José que gobierne, se va a cumplir, que no importa que sea Miriam o que sea José, es que se castigue el dolo, se castigue el robo, no importa cuándo sea ni cómo sea. De eso se trata, y allá es que debemos dirigirnos, que no tengamos que ver jamás un Radamés Jiménez dirigiendo la Procuraduría, o viendo al señor Germán, Mariano Germán, presidente de la Suprema, o como el que está ahora. El que está ahora es un cuadro activo del PLD en vacaciones. ¿Pero qué vacaciones? Presidiendo la justicia. Eso no puede ser. Es un adefesio, es una afrenta, es una grosería, es un atropello
a lo elemental del sueño de una justicia independiente, una justicia sana. Nosotros, los dominicanos y dominicanas, tenemos que abrazarnos en una causa común, que es fortalecer nuestra democracia, fortalecer nuestras instituciones, mejorar la calidad de los representantes de partidos políticos en el Estado, sobre todo en el Congreso y en los ayuntamientos. Pero el que tú le dices Capone, yo no creo que él ni nadie está exento. Y si él está quebrantado, tengamos la paz, la paciencia. Señores, yo no estoy diciendo que yo solamente utilizo una metáfora. Yo no estoy diciendo que ellos son culpables ni que son inocentes. Eso el tribunal lo determinará. Exacto, lo que yo digo es lo siguiente: si el expediente establece que todo este entramado surge a partir de la orden que da el propio presidente de buscar los cuartos de la campaña, ¿por qué el que inicia todo esto no está en el expediente? Y esa es mi preocupación. Yo creo que habrá otros expedientes. Yo creo que habrá otros expedientes, habrá otros espacios, habrá otras instancias. Y por eso necesitamos fortalecer nuestro sistema de justicia, por eso necesitamos jueces cada vez más probos, jueces con mayores competencias, con mayores niveles de responsabilidad social, porque la patria hay que salvarla. ¿Cómo está el proceso de reelección? A propósito. ¡Wow! ¡Qué pregunta! Me encanta. Mira, wow, de las cosas que pasaron. El presidente Danilo Medina, para que vean la diferencia, sabe que tiene una constitución con 2 periodos. Y cuando venció sus 2 periodos, él pagó, hizo de todo para modificar la constitución. El pueblo se lo impidió y el PRM se lo impidió. El presidente Luis Abinader, no es solo que la constitución le permite un nuevo mandato, no es solo eso. Es que el presidente Luis Abinader, su impronta lo convierte en un candidato con la seguridad de que va a seguir siendo presidente, porque él ha puesto el dedo en la llaga que nadie se atrevió a tocar y ha comenzado a poner orden en la casa, porque era un caos, un desorden. Tú ves a los peledeístas y leonelistas queriendo atacar y no asisten al diálogo con el tema haitiano. Sin embargo, fue el presidente de la República que por primera vez comenzó el proceso de la malla protectora. Me están haciendo una ceñita, una de dos, o eso es 6, pelota, 6, que estoy bien, que llegué 6, o que se acabó el tiempo, eso me preocupa. El segundo apellido de ella Trujillo. Bueno, pues, el segundo apellido de ella Trujillo. No, yo lo único que quiero decirle al país, a los dominicanos que viven en Estados Unidos, que haber universalizado el seguro Senasa, el plan Larimar aquí en Estados Unidos, que le da la oportunidad que por $50 tú tengas un seguro que te permita repatriar cadáveres de tus parientes, el hecho de tener esa universalización y el proceso de titulación que ha permitido que cientos de familias que tenían tierra sin tener ninguna condición legal hoy puedan ser sujetos de crédito, el haber adecentado la administración pública, el haber cortado la mano cada vez que se presenta alguien que se pasa de contento, el haber definido una ruta para lograr el desarrollo de la nación, recordar que el sur existe, trabajar en la recuperación del polo turístico de Puerto Plata, haberse convertido en ese gran presidente, le hace merecedor de que le demos 4 años más. Le agradezco a ustedes que me hayan invitado. Ya sé que se acabó el tiempo. Que quisiéramos continuar hablando, pero usted sabe cómo es el tiempo, que es un tirano. Pero queremos agradecerle inmensamente su participación, don Elido Pérez, aquí en Levántate New York. Y cuando vuelva a New York, esperamos contar con su visita de nuevo. Yo espero cuando venga a venir como senador, porque soy precandidato a senador. Precandidato a senador, excelente. Pero señores, con esto nos vamos a una breve pausa comercial y enseguida regresamos con el resto de su espacio Levántate, Nueva York.